En Guédelon, en Francia, para entender cómo se construían castillos. Construyen uno desde cero, usando solamente herramientas y materiales de la época medieval. Es un proyecto de 25 años. Uno de los mayores experimentos arqueológicos del mundo. La característica más importante de cualquier castillo era la muralla que lo rodeaba. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. La cortina tenía más de 6 metros de profundidad, con torres a lo largo. En los primeros castillos normandos eran cuadradas. Pero en las cruzadas, los caballeros europeos vieron que las torres orientales eran redondas. Se dieron cuenta de que eliminando las esquinas las hacían más fuertes y también conseguían una mejor vista del terreno circundante. Para completar los muros hacen falta unas 30.000 toneladas de arenisca. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. Para extraerla de la cantera, primero se perfora a mano una hilera de agujeros. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges. And I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. La piedra se dividía en bloques y luego se transportaban usando la fuerza de los caballos y el esfuerzo humano. Esta grúa puede levantar hasta media tonelada. The walls are built like sandwiches. On the outside you have facing walls built from better quality stones. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. Este ingenioso método hace que las paredes resistan mejor los golpes de un trebuchet. Es muy complicado hacer ventanas, bóvedas y escalones intrincados con arenisca. Para ello, se usaba una caliza más blanda y cara. Gracias a estas sofisticadas técnicas de construcción, los castillos son las proezas de la ingeniería medieval. El hecho de que hoy en día sigan tantos en pie es un testimonio de su construcción. Hay acontecimientos que dejan una marca en la historia, pero no en la tierra. Este es el lugar de la batalla de Hastings. Después de casi 1000 años, no se halla rastro alguno del sangriento conflicto. Pero aquí cambió el destino de Inglaterra. Es donde asesinaron al rey y donde su vencedor reclamó la victoria. 14 de octubre de 1066. Sabemos lo que ocurrió aquí en este día, gracias a esto. El tapiz de Bayeux. Un minucioso registro ilustrado de los acontecimientos. Muestra a los actores principales. Harold, el recién coronado rey anglosajón de Inglaterra.
y su contendiente Guillermo, duque de Normandía. Guillermo declaró que el rey anterior le prometió la corona a él. Así que reunió un ejército y se preparó para navegar a Inglaterra a pelear con el rey Harold por el trono. Pero una tormenta acabó con sus planes. Mientras tanto, Harold descubrió que una invasión vikinga había llegado al norte. Otra amenaza su corona. Y se apresuró a hacerles frente. En Francia, Guillermo esperó las condiciones adecuadas para navegar el canal hacia Inglaterra. El tiempo mejoró. Y él aprovechó su oportunidad. «250 millas al norte, Harold derrotó a los vikingos. Al enterarse de la llegada de Guillermo, su ejército marchó al sur. A las 9 de la mañana, en esta colina, el ejército normando de Guillermo lucharía contra los anglosajones de Harold. El escenario estaba listo. ¿Y qué había en juego? La mismísima Inglaterra. En la batalla de Hastings, la muerte de un hombre cambió el curso de la historia. Harold, el rey anglosajón, murió aquí, en la costa sur de Inglaterra. Su ejército fue derrotado por Guillermo de Normandía. El gobierno anglosajón terminaba para siempre. En la abadía de Westminster, en la Navidad de 1066, Guillermo fue coronado como primer rey normando de Inglaterra. Ahora tenía que garantizar el poder en todo el país. Comenzó dejando su marca en el paisaje, construyendo catedrales y castillos en ubicaciones estratégicas. Inglaterra no había visto nada parecido. Le recordaban a la población anglosajona exactamente quién estaba al mando. Pero no todos vivían felices bajo el mandato normando. Las revueltas anglosajonas estallaron por todo el país. El rey Guillermo actuó rápido para disolver las rebeliones. Pero había una región donde la disidencia estaba fuera de control. En el norte de Inglaterra. En 1069, un grupo de señores de Northumbria formó una alianza con invasores vecinos. Juntos abordaron la ciudad normanda de York. Una ciudad grande con una importante catedral, aún protegida por los antiguos muros romanos. Pero los muros no pudieron salvar York. La ciudad y el castillo cayeron. El nuevo reino de Guillermo estaba amenazado. Debía conseguir que los normandos retomasen la ciudad. Guillermo se vio obligado a mandar a sus hombres al norte. Pero ¿a cuántas resistencias rebeldes se enfrentarían las fuerzas normandas durante aquel largo camino hasta York? Un arma dominó por completo los campos de batalla durante el periodo normando: la ballesta. Las ballestas del siglo XIV compuestas fueron la culminación de siglos de desarrollo. Con estas palas hechas de acero eran increíblemente potentes. Pero las primeras ballestas normandas tenían palas de madera.
there was a limit to how powerful these wooden bows could be. La idea de que las ballestas normandas eran un arma poderosa era más bien un mito. A pesar de esto, eran efectivas a media distancia, lo cual era suficiente para la batalla. Para tensar el arco continuamente se necesitaba mucha fuerza. Afortunadamente, se contaba con ayuda. A crossbowman spanned his weapon with a device called a belt and claw. Así se le daba más impulso, pudiendo usar la espalda y las piernas para tensar la cuerda. Crossbowmen were vulnerable on a battlefield, so they carried large shields called pavises, so they could hunker down behind, load, pop up, shoot, and then duck back down again to reload. Las ballestas eran precisas y fáciles de usar, y usaban municiones más baratas que el arco largo. Lo que es más, era posible esperar antes de disparar, de forma que eran perfectas para los asedios. Para proteger a los ballesteros al defender los castillos, había unas galerías de madera especiales, conocidas como aspilleras. Pero derribar a un enemigo que se aproximaba presentaba sus propios problemas. ¿Cómo se podía evitar que el perno se cayese de la ballesta antes de disparar? What they did is just place the thumb loosely on the top of the bolt, which is just enough with light pressure to hold it in place. Alrededor del 1200, las ballestas de madera normandas se sustituyeron por un nuevo diseño, el arco compuesto. Con palas hechas de cuerno y tendón, podían ser más compactos que un arco de madera y podían infligir el cuádruple de daño. Sin embargo, eran más caros. Así que, ya fuera en el campo de batalla o en las murallas de los castillos, el arma principal era la ballesta de madera. En 1100, el caballero medieval se vestía de malla de la cabeza a los pies. Mail is really like a metal fabric. It moves and behaves like a cloth, but is actually made of hundreds and thousands of interlocking iron rings. Podía desviar la hoja de una espada. As an armor, mail didn't work all by itself. It needed the addition of a padded coat. The coat absorbed the shock of the blow, whilst the mail turned away the cut. Together, they formed an incredibly effective protection. El primer paso para hacer una malla es crear un hilo con el grosor correcto. Para hacer esto se pasaba a través de una placa tensora con una serie de agujeros aún más pequeños hasta que se obtenía el hilo del calibre deseado. To make the rings, we wind the wire onto a mandrel. And then we take it off the mandrel and cut the rings. So I've flattened the overlapping ends of the ring and I've pierced a hole through it. And now Nick has to put a rivet in it. The basic construction of mail would be a ratio of 4:1. So each ring goes through 4 of its fellows. Here you can see I've made a set of 5, which will then be joined to other sets of 5 to create a sheet of mail. Se hacía a medida para ajustarse perfectamente. Tenía que tener forma para los pies, piernas, brazos y manos, y por supuesto para la cabeza. Un artesano de malla podría crear formas muy precisas. Of course, for more complicated parts of the body, like elbows, we can actually tailor it in 2 different directions at the same time. Yeah. So if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in mail was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to. Para cubrir a un caballero de pies a cabeza, la malla requería unos 200.000 anillos.
High-status knights would have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. Armado con la malla, su escudo y casco, el caballero estaba listo para enfrentarse a las armas de la época. Guillermo el Conquistador había recuperado York de los rebeldes. Quería darles una lección por haberlo desafiado. Comenzó una encarnizada campaña de destrucción para doblegar a cualquier otra resistencia, conocida como la Masacre del Norte. Destrozaron aldeanos y cultivos. Se dice que mataron a 100.000 personas. Guillermo el Conquistador consiguió la obediencia del nuevo reino con implacable eficiencia. Pero aquello no duraría. El caos llegaría por medio de sus propios hijos. Cuando Guillermo el Conquistador murió en 1087, su hijo favorito le sucedió. El rey Guillermo II, conocido como Guillermo Rufo. Pero después de 13 años de reinado, el desastre llegó. Murió mientras salía de cacería. El hermano pequeño de Guillermo ocupó su lugar como el rey Enrique I. Pero había un problema. El hermano mayor de Enrique, Robert, el duque de Normandía, había estado de cruzada. Cuando regresó, estaba furioso porque Henry se había hecho con el trono. Desde Normandía, Robert intentó invadir Inglaterra para reclamarle el trono a su hermano. Pero fracasó y regresó a casa. Como venganza, Enrique devolvió el golpe. En 1066, en un giro de la historia, cruzó el canal e invadió Normandía, intentando quebrantar el gobierno de su hermano Robert. Su primer objetivo fue Bayeux. Esta rica y espléndida ciudad era una de las joyas de Normandía. Enrique estaba a punto de iniciar su campaña y enviar a sus fuerzas a la ciudad. Bayeux estaba a punto de sentir la ira del ejército inglés. Mientras Bayeux ardía, el rey Enrique aprovechó su ventaja. Tras tomar bastiones clave y comprar la lealtad de señores poderosos, Enrique debilitó el control de su hermano sobre Normandía. En Tinchebray, en 1106, los hermanos pelearían entre sí para reivindicar por fin las tierras de su padre. Los hijos de Guillermo el Conquistador habían zanjado su disputa por Normandía. El rey Enrique le arrebató la posesión a su hermano. Pero el rey francés Luis VI no aceptaría al heredero de Enrique como futuro duque de Normandía. El poder frágil de Enrique se enfrentaría a su primera prueba: una invasión del rey francés. El dominio normando de Inglaterra se caracterizó por sus imponentes castillos y nuevas leyes. Pero una de sus pasiones también repercutió en la tierra: la cacería. La nobleza normanda, tanto hombres como mujeres, gustaban de cazar con aves rapaces. Para conservar sus cotos de caza, se adueñaron de la tierra y declararon ilegal la cacería para los plebeyos.
Los halcones cazan volando a grandes alturas y atacan en picado a sus presas. Se les entrena para cazar con una carnada, una almohadilla de cuero con un cebo. Esto los preparaba para atrapar a su presa, normalmente otros pájaros como grajos y faisanes. Mientras estaba de cacería, un halcón podría perseguir a su presa lejos del grupo. Los jinetes solían seguirlos por el campo para presenciar su intervención. Después de que el halcón atrape a su presa, se siente satisfecho y ya no vuela ese día. Así que para tener entretenida a la nobleza, había que llevar muchos pájaros a las cacerías. En vez de llevar a los halcones a caballo, pues sufrirían golpes, los transportaban en una percha de madera llamada alcándara. Aunque la cetrería era un deporte para jinetes, también se disfrutaba a pie. Los halcones, a diferencia de otras aves, tienen grandes alas y cazan siguiendo a su presa en el vuelo, a menudo a ras del suelo, en los bosques. La visión de las rapaces está muy desarrollada para cazar a simple vista. Cuando no estaban cazando, se les calmaba poniéndoles una capucha de cuero. La oscuridad evitaba que se sobreestimulasen y se agitasen. A los señores del cielo los controlaban los señores de la tierra. Los halcones eran un símbolo de poder y de estatus. Eran primordiales para la identidad normanda. Después de que Inglaterra derrotase a Francia en la batalla de Bremont, Normandía volvía a estar en manos del rey Enrique. Pero un año después, su buena fortuna se convirtió en tragedia. En 1120, su hijo y heredero, Guillermo Aderin, murió en un naufragio. El futuro del reino de Enrique I estaba en peligro. Enrique necesitaba un nuevo heredero. Sin hijos legítimos vivos, rompió la tradición y eligió a su hija, Matilda. Enrique obligó a sus varones a que jurasen aceptar a Matilda como reina. Pero cuando el rey murió, rompieron su promesa. En Inglaterra no gobernaría una mujer. El primo de Matilda, Esteban, vio su oportunidad y reclamó el trono. La crisis pasó a la capital. En la abadía de Westminster, Esteban fue coronado rey. Pero Matilda quería lo que le pertenecía. Estaba convocando aliados poderosos que pelearían contra Esteban a favor de su derecho a gobernar. Su conflicto sumió a Inglaterra en la guerra civil. Los combates se extendieron por todo el territorio. En 1141 todo se concentró en una de las ciudades más estratégicas del reino, Lincoln. Los aliados de Matilde habían tomado el castillo. Pero el rey Esteban estaba decidido a recuperarlo. Asedió el castillo. Llegaron a un punto muerto. Amanecía el 2 de febrero. Todo estaba a punto de cambiar. El hermanastro de Matilda, Robert de Gloucester, decidió poner fin al asedio. Cuando las fuerzas de Robert llegaban a Lincoln, las de Esteban abandonaron el castillo para combatirlas. Robert podía ganar la corona de Matilda, pero solo si su ejército salía victorioso.
El trebuchet de contrapeso era el rey de todas las máquinas de asedio. Una catapulta capaz de derribar muros de castillos desde grandes distancias. En el castillo de Warwick, Inglaterra, construyeron una réplica, uno de los más grandes del mundo. Aunque su origen data del siglo VII en China, en el siglo XIII, los trebuchets se convirtieron en armas potentes y devastadoras. Such a simple design, but so effective. Tiene varias características clave. Un brazo giratorio con un peso en un extremo y una honda para sostener el proyectil en el otro extremo. Para cebarla, se levanta el peso de 6 toneladas con grúas de rueda. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. Esto se hizo colocando el eje cerca del contrapeso y lanzando el proyectil desde una honda. Al soltarla, la honda gira aumentando drásticamente la velocidad de lanzamiento. Apuntaban con detalle, como las armas de fuego modernas. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. Para que cada proyectil siga la misma trayectoria, todos deben tener el mismo peso y forma. Para lograrlo, los albañiles usaban un medidor. Now I'm going to load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Los trebuchets también se usaron para arrojar brea caliente, colmenas de abejas e incluso cadáveres. Lo que fuera necesario para causarle angustia al enemigo. Did you hear that whoosh? La combinación letal de potencia y precisión del trebuchet fue lo que la convirtió en el arma de asedio medieval definitiva. La victoria sobre el rey Esteban en Lincoln dio a Matilda la ventaja en su pelea por la corona inglesa. Pero en los años siguientes, las frágiles lealtades cambiaron y bajo amenaza de captura, Matilda tuvo que retirarse. Cuando sus tierras de Inglaterra fueron atacadas por el ejército del rey, le correspondió a su hijo Enrique preservar el derecho al trono de Matilda. En Wallingford, a la sombra del castillo, la facción de Matilda, comandada por su hijo Enrique, demostró que seguía dispuesta a pelear con el rey Esteban por la corona. Pero tras 15 años de conflicto, ambos lados habían tenido suficiente. Así que hicieron un trato. Matilda cedería su derecho al trono, con la condición de que cuando Esteban muriera, le sucediese su hijo mayor Enrique. Un año después fue coronado rey Enrique II y procedió a expandir el reino creando el poderoso Imperio Angevino. Pero una vez más, aquello que el rey dedicó su vida a construir fue lo que sus hijos estaban destinados a destruir. El rey Enrique II tenía 4 hijos legítimos vivos y había planeado dividir su reino entre ellos. Pero estos rivalizaron por el dominio. Contra todo pronóstico, el hijo menor de Enrique, Juan, se hizo rey. Pero el rey Juan no gozaba de gran popularidad.
perdió una gran extensión del imperio angevino que había ganado su padre y fracasó al intentar recuperarla en unas carísimas batallas pagadas con los impuestos de sus súbditos. Finalmente, los varones de Inglaterra no pudieron más. Forzaron a Juan a aceptar una carta que restringiría su poder. La Carta Magna. Pero traicionó lo pactado. Furiosos, estos se rebelaron e invitaron al príncipe Luis de Francia a invadir Inglaterra. En 1216, Luis navegó hasta Dover y se propuso capturar su icono, el castillo de Dover. Controlado por fuerzas leales al rey Juan y comandado por Hubert de Burgh. Describió el castillo como la llave de Inglaterra. Tenía razón. Si caía en manos francesas, también lo haría el reino. People often imagine that castle walls were just left as bare stone, but in fact they weren't. They were plastered, painted, and decorated. El proceso para hacer la pintura medieval comienza en una cantera. This is a sandstone with a really high iron content. In it, we find pockets of ochre. This is iron oxide, like rust, and the ochre is one of the main ingredients in pigment making. Primero se tritura el ocre creando un polvo fino. The finer the particles in paint, the better the paint will be. Una vez molido todo, se añade agua y luego se cuela la mezcla. This is the exact opposite of making pasta at home. At home, when you sieve your pasta, you then keep it for your meal. Here, what's going to end up in the sieve will be discarding. Lo que se necesita son las pequeñas partículas suspendidas en el agua. Once it's dry, it's going to look something like this. You can see that all the water has evaporated, leaving just this very fine crust, which will then be ground into the fine pigment which is used to make paint. Pero la paleta de colores ocre no termina ahí. Si se calienta, algo mágico sucede. El ocre amarillo se vuelve rojo. Y si se calienta durante más tiempo, se crea un espectro completo de colores. It's been burnt for over 72 hours at 1,000 degrees Celsius, and that gives us this incredible purple color. Para convertir el pigmento en pintura, se aglutina con huevo y savia de árbol. A popular motif in the Middle Ages was the use of stones and roses. That's where you paint on blocks of stone to make it look like you could afford to pay stonemasons to produce dress blocks of stone and then decorate them with 5-petaled flowers. Los castillos medievales rebosaban de luz y color. Distan mucho de los lugares tétricos que nos imaginamos hoy en día. En el año anterior de la defensa de Dover, el desafío del rey Juan a la Carta Magna había sumido a Inglaterra en una rebelión, la Primera Guerra de los Varones. Por toda Inglaterra, los varones rompieron lazos con la corona y se apoderaron de las ciudades importantes, incluida Rochester. Con su reino bajo amenaza, Juan desplegó sus fuerzas para recuperar Rochester y capturar a los traidores.
El éxito de Guillermo el Mariscal al recuperar Lincoln fue una victoria abrumadora para los realistas. Los varones rebeldes fueron derrotados y sus aliados franceses fueron expulsados de Inglaterra. Guillermo el Mariscal estaba decidido a crear un reino estable para el joven rey Enrique III. Para mantener el apoyo de los rebeldes, en 1217 se otorgó un sello de aprobación real a una carta magna que limitaba el poder de la monarquía. Muchos varones tenían tierras en Inglaterra y Normandía, pero ahora tenían que elegir. ¿En qué lado del canal formarían su hogar? Muchos escogieron Inglaterra. Era el fin del reino en ambos lados del canal, lo cual reforzaba la identidad inglesa. Pero el impacto de los normandos en la evolución de Inglaterra ha quedado presente. Casi 1000 años después, los castillos y catedrales normandos supervivientes aún dominan el paisaje. En medio de la ciudad moderna, la fortaleza de Guillermo el Conquistador, la Torre de Londres, sigue siendo un poderoso recuerdo de su legado. Pero lo que perdura es la invisible influencia de los normandos. La invasión normanda cambió el idioma inglés y estableció las bases del parlamento y gobierno modernos. Y todo se debe a que un hombre, Guillermo el Conquistador, reclamó la corona inglesa que creía que era suya por derecho. Los normandos conquistaron un país y cambiaron el curso de Inglaterra para siempre. Cuando las fuerzas leales al rey Juan minaron el castillo de Rochester, acabaron con los rebeldes de su interior. Se rindieron en cuestión de días. Pero los varones rebeldes no habían terminado. Su aliado, el príncipe Luis de Francia, había enviado un ejército invasor para ayudarles a derrocar al rey Juan. Más tarde, a finales de 1216, el rey enfermó de disentería y murió. Su hijo, con solo 9 años, fue coronado como el rey Enrique III. La protección de la corona recayó sobre el regente del joven rey, el legendario caballero de 70 años, Guillermo el Mariscal. Se enfrentó a un reto casi imposible. Inglaterra se desmoronaba. Los rebeldes conquistaron pueblo tras pueblo. Guillermo el Mariscal esperó su momento y se preparó para derrotar a los rebeldes. Entonces, en mayo de 1217, tuvo la oportunidad que había estado esperando. Descubrió que los rebeldes planeaban asediar simultáneamente el castillo de Dover y el castillo de Lincoln. Con las fuerzas rebeldes divididas y debilitadas, Guillermo el Mariscal dirigió su ejército a Lincoln. Por un lado, el castillo de la ciudad seguía controlado por los realistas, liderados por su formidable condestable, Nicola de la Haya. Pero las calles de la ciudad se encontraban bajo control rebelde. El 20 de mayo de 1217, las fuerzas realistas de apoyo de Guillermo el Mariscal llegaron a recuperar la ciudad de los rebeldes.
El futuro de Inglaterra dependía del éxito de esta misión.